Y ya estamos en comunicación telefónica con Margarita Stolbizer, que es candidata a presidenta por el Frente Amplio UNEN, y que ellos en Santa Fe obviamente tienen mucho porque uno de los candidatos fuertes en estas elecciones es candidato, digamos, del mismo espacio político de Margarita Stolbizer. Buenos días, Margarita, ¿qué tal? Silvia Neistat. Bien, Silvia Neistat y Sofía Neyman desde aquí, desde la 1110, la ciudad de Buenos Aires, la saludamos, y también las otras corresponsales por el mundo. Bueno, pero una pregunta que nos hacemos es por qué usted no aceptó formar parte de los espacios políticos ni de Mauricio Macri ni de Sergio Massa. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Una aclaración, Silvia, es que el frente por el que yo soy candidata es el Frente Progresista. Perdón. Sobre todo para que no exista confusión, porque el UNEN fue justamente un espacio que yo me hago cargo de esto, digo, que terminó autodestruyéndose y que muchos de sus integrantes terminaron yendo a esa coalición, por ejemplo, la que se hizo con el PRO de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, para no generar ninguna confusión en este punto. En realidad yo siempre sostengo que uno tiene que por sobre todas las cosas ser leal a sus ideas, sus principios, sus valores, y durante todos estos días en que encuentro una campaña, en muchos casos paga, hay campañas pagas a través de las redes sociales para que yo me baje de mi candidatura, siento que me invitan a estafar a mis votantes y a decirles que pienso una cosa distinta a la que pienso, ¿no? O que estoy dispuesta a entregar aquellas cuestiones que he sostenido a lo largo de mi vida simplemente para un acuerdo electoral de coyuntura, porque la única razón que existe en los que hacen acuerdos en contra de sus propias ideas es en realidad intentar preservar espacios territoriales, espacios de poder, sillones, o tratar de influir en la decisión para beneficiar o perjudicar a otros. Y a mí no me parece que esto sea un principio de lealtad con el votante. Yo aspiro a vivir en un país serio, donde los dirigentes políticos se manifiestan con coherencia, que quiere decir que dicen exactamente lo que piensan y que actúan de acuerdo a lo que dicen y a lo que piensan, ¿no? Y por lo tanto, a mí me da la impresión que si yo he sostenido durante mis 40 años o más de trayectoria política un ideal socialdemócrata, progresista, de centroizquierda, que sostiene un proyecto de país que es absolutamente distinto al que tienen los otros candidatos, y uno lo ve claramente porque nos ha permitido a nosotros ubicarnos en un nicho vacante realmente muy amplio, de un electorado muy nítido, muy claro, que alguna vez fue representado por el radicalismo, por el ARI, por el FREPASO, por el PI, que tiene existencia real, ¿no? Y a mí me pasaba, sobre todo en un comienzo, que la gente me paraba en la calle y me decía, no tengo a quién votar, menos mal que estás, ahora nos sentimos representados. Bueno, y yo creo que no puedo ir a otro espacio político ya no solamente por respeto a mis propias ideas y convicciones, sino también a toda esa gente que hoy siente que tiene una expresión y que si no, no la tendría. Sí, Margarita, soy María Laura Viñolo desde París, ¿qué tal? Hola María Laura, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora que Massa se ha debilitado intensamente, ¿usted cree que los electores de Massa pueden pasar a votarla a usted? Y finalmente, ¿cuáles son sus grandes diferencias con Macri, más allá de sus convicciones? ¿Usted cree que si fuera necesario, si la oposición decidiera ir a una alianza en común, usted, a pesar de esas diferencias, podría ir con ellos? A ver, respecto de lo primero, yo no he hecho nunca un cálculo de costo-beneficio respecto de las otras candidaturas, por eso no me gusta tampoco que lo hagan conmigo. Me da la impresión que no hay ningún voto claramente direccionado o unidireccionado en el caso de que Massa no sea candidato, que se debilite, que sus votos vayan a determinado lugar. No, nunca hice ese cálculo y tampoco me parece que el voto ese es un voto muy disperso y que podría ir a parar a distintos lugares. Respecto de la otra cuestión, yo decía recién, no solo es un tema de convicciones mirándonos hacia atrás, sino fundamentalmente de proyecto de país hacia adelante, pero uno no puede ignorar ni lo uno ni lo otro. Macri pertenece de la misma manera que Scioli, porque son exactamente iguales en este punto,
pertenece a aquellos aplaudidores del menemismo que hicieron negocios con el Estado desde el lado de afuera del mostrador. Yo era concejal en el distrito de Morón cuando Mauricio Macri hizo un negocio muy grande, muy ilegal, que le costó el cargo a Juan Carlos Rousselot, un locutor muy conocido, era de una gran intimidad con Menem él, y que fue destituido por el contrato con las cloacas que hizo con Mauricio Macri. La verdad es que para mí sería imposible, yo fui en ese momento la vocera del bloque radical al que pertenecía en esa primera destitución de Rousselot, con un contrato absolutamente irregular. Y Macri hizo ese negocio porque Menem era quien llamaba a Rousselot para decirle tenés que hacer este negocio con Mauricio, como muchos otros, ¿no? Y de la misma manera que se beneficiaba a Scioli, que era un empresario del sector privado. Eso lo que demuestra es una concepción sobre el Estado y sobre el papel del Estado y sobre el Estado como un botín que algunos, muchos, no digo Macri, utilizan el Estado de manera directa para el enriquecimiento personal, otros lo utilizan para hacer negocios, otros lo utilizan para darle negocios a los grupos económicos afines, y la verdad yo tengo una concepción del Estado absolutamente distinta. Si llevamos estas cuestiones a otras más particulares, nosotros hemos ubicado nuestro discurso y nuestra propuesta sobre dos pilares, igualdad y decencia. Y no es casual que ninguno de los otros candidatos, ninguno, ubique en su agenda de prioridades ni la igualdad como horizonte, ni la decencia como condición. Ellos hablan de otras cuestiones. Bueno, esta es una campaña electoral con pocas ideas y con poco debate, ¿no? Entonces es bastante difícil que la gente pueda desentrañar qué es lo que hay atrás de cada candidato. Ahora, yo estoy en la obligación de hacerlo porque creo en un proyecto de país diferente y creo también que represento a la mayoría de los argentinos que quieren gobiernos decentes, con personas honorables y ejemplares, quieren un Estado que garantice bienes y servicios en condiciones de igualdad a todas las personas. El tema es después cómo esto se termina reflejando en el voto. Pero tengo muchas diferencias. Ellos no hablan de estos temas, ellos no hablan de la agenda de género, ellos no hablan de las universidades, ellos están dispuestos a sostener el proyecto universitario del menemismo. Nosotros creemos que hay que volver a la reforma del 18, bueno, y así como esto podría designar el tema del juego, ni que hablar, ¿no? Dentro de los sectores empresarios que más se han enriquecido y han crecido durante estos años, desgraciadamente el juego es uno, con el enorme y devastador impacto social que el juego tiene en nuestra sociedad, y eso ha sido apañado tanto por el kirchnerismo a nivel nacional como por el PRO en el gobierno de la ciudad. Le voy a cortar la palabra, perdón. Aquí está Daniel Remón desde París. Una pregunta. ¿Por qué cree que Sergio Massa bajó drásticamente en las encuestas? ¿Cuál fue su máximo error y su intento por aliarse al PRO fue un gesto de desesperación? A mí me da la impresión que el error es el que se comete desde afuera cuando se inflan candidaturas que poco tienen que ver con los liderazgos políticos que se necesitan, con la construcción de política de manera sólida. En la Argentina lo mismo ocurrió en el año 2009, cuando desde sectores económicos y mediáticos se apoyaba la candidatura de Francisco de Narváez con el solo fin de que le ganara a Néstor Kirchner la elección. Se lo infla, se lo llena de recursos, de lugares en los medios de comunicación. De Narváez ganó la elección. Un año después se había derrumbado porque no había atrás de esa candidatura liderazgo, política, proyecto. Con Massa hace un año pasó atrás. Massa fue el resultado de todo lo que se le infló con recursos económicos, con espacios en los medios de comunicación. Era una cosa prácticamente obscena. Yo tuve muchas discusiones con los medios de comunicación. El fin de semana previo a la campaña electoral nosotros no conseguíamos ni 10 segundos en los espacios de los canales privados y Sergio Massa jugaba al ping-pong con la Pegu y Maru Botán en un programa central. Margarita, ¿nos puede esperar un minuto que viene el noticiero y seguimos con usted, que es muy entretenido y muy agradable su conversación? Con mucho gusto, gracias.
¿Está usted ahí, Margarita? Sí, estoy acá. Muchas gracias por esperar, ¿eh? No, al contrario, si les parece les completo un Sí, poco por favor. No, yo lo que decía es que de la misma manera que de Narváez en el 2009, en el 2013 Sergio Massa, fueron como inflados, más que nada con mucho recurso económico y mucha propaganda mediática, y esos globitos, digamos, ante cualquier eventualidad, pinchan, ¿no? Entonces, me da la impresión que eso es lo que ocurrió, y el temor es que con Macri pueda ocurrir más o menos lo mismo, porque yo veo que tienen todos características muy similares, y yo siento que la Argentina necesita recuperar previsibilidad, una democracia basada en partidos políticos sólidos, fuertes. Ustedes me preguntaban también hace un momento por qué yo no hacía un acuerdo, alianza, digamos. Sí. Y la verdad es que cuando uno mira hacia los costados de nuestro país, en los países vecinos, uno tiene que aprender la madurez, la responsabilidad con la que gobiernan, tanto la Concertación en Chile como el Frente Amplio en Uruguay, donde la madurez se demuestra con gobiernos donde Bachelet sale al mundo rodeada de los líderes políticos opositores, y Tabaré o Mujica antes salen al mundo, se muestran al mundo rodeado con los líderes opositores y comparten las políticas de Estado. Esa es la madurez de los dirigentes políticos, que es cambiar la confrontación por la cooperación en el gobierno. Ahora, nunca Bachelet haría una fórmula con Piñera, ni Mujica o Vázquez harían una fórmula con la calle. Me parece que las cosas están correctamente planteadas, donde cada uno electoralmente defiende sus ideas, sus proyectos. Ahora, después todos trabajan juntos por su país, ¿no? Qué cosa que no pasa acá. María Laura de nuevo, desde París. Como todo el mundo sabe, usted fue una gran militante radical, muy respetada por todos, por el partido y por fuera del partido. ¿Cómo resiste usted esta declaración de amor continua que le hacen los radicales? ¿Qué los une y qué los separa a ustedes y a ellos? ¿Le quedó algún recuerdo bueno de esa militancia? A ver, primera cuestión, yo me siento en los principios más radical que muchos de los que se quedaron adentro del Partido Radical, ¿eh? Lo dije desde el mismo día que me fui. La otra cuestión es que me llevo mejor con ellos afuera que adentro, porque uno de los problemas que tiene el radicalismo, que es un partido de principios, y yo esto lo sigo sosteniendo con ideas, con principios, que son los que yo sostengo afuera, el radicalismo tiene una interna enferma. Se ha convertido en un partido muy electoralista, donde los principios y las ideas ya no son tan importantes como yo creo que deben ser, y viven metido en una interna enfermiza, y en gran medida eso fue lo que a mí me expulsó del partido, el internismo y el electoralismo, ¿no? Entonces, hoy soy muy amiga de ellos y me llevo muy bien. De hecho, nosotros vamos a compartir nuestras listas con gente que viene del radicalismo y hacemos acuerdos en muchos lugares con ellos, pero la verdad es que no participo de esa interna tan enfermiza que el radicalismo tiene. Sí, Margarita, yo la saco un poquito de tema, porque usted esta semana amplió el pedido de investigación sobre Cristina Kirchner sobre el supuesto lavado de dinero en la causa OTESUR. ¿Qué nuevas irregularidades descubrió en el patrimonio de Cristina Kirchner y sobre todo cuál cree que puede llegar a ser el futuro de esta causa? Siempre aclaro que yo no hago en este tipo de presentaciones ni especulaciones ni elucubraciones que no sea lo que realmente yo presento, que es el cotejo de documentos oficiales, en todos los casos. Cuando hice la primera denuncia, yo miré la declaración jurada de la presidenta, que decía que ella tiene una participación accionaria de casi 10 millones de pesos en una sociedad llamada OTESUR. Entonces lo que hice fue ir a la Inspección General de Justicia a ver qué era OTESUR, quiénes eran sus socios, si esos 9 millones y pico eran el 10% de la sociedad o eran el 100%. Bueno, quería ver de qué se trataba, y ahí me encuentro con que esa sociedad era de una irregularidad total, no tenía domicilio falsificado, no presentaba balances, no se podía saber absolutamente nada en el registro público, ¿no?, donde debía estar todo eso. Eso es lo que yo presenté al juez para que el juez investigara qué tipo de delitos podía haber atrás de eso, y el juez obviamente lo que hizo fue, mirando una sociedad tan irregular, eso genera una presunción en contra, y empezó a investigar. Yo seguí haciendo eso, y en lo que he presentado ahora es el cotejo de las declaraciones juradas de la presidenta con posterioridad a la muerte de Néstor Kirchner, 2010, 11, 12 y 13,
ahora se acaba de presentar esta semana, era del 2014, donde la presidenta nos cuenta que su patrimonio aumentó 14 millones de pesos solamente por tener plazos fijos y alquileres, ¿no? O sea, plata de